de liberación de energía, etc. Hay infinidad de parámetros que se pueden expresar. Pero básicamente hay tres aspectos que a mí me gusta estudiar, o es lo que he estudiado últimamente, que sería la traslación, la rotación y la deformación en una unidad dimensional conocida como strain de esos bloques tectónicos. Ahora bien, ¿por qué surge en Venezuela realmente la necesidad de aplicar la técnica GPS y empezar a estudiar esto? Bueno, nos podemos remontar en los años 80 al proyecto CASA, que era el proyecto Caribe Suramérica para determinar la velocidad y el desplazamiento de las fallas, y fue uno de los primeros intentos por hacer un estudio. Para poder legalizar todas las tierras tiene que tener el levantamiento topográfico, la evaluación de cuánto vale el terreno. Bueno, tenemos un audio por ahí, por favor, si pueden apagar el micrófono. Todos los antecedentes legales de cómo llegaste ahí, pues, a tener ese terreno. Son tres aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno legal, uno económico y el estatal. A mí cuando estaba en línea me pidieron... Elaine, ¿podrías apagar el resto del micrófono? Bueno, lo cierto es... Profe, ya puede habilitar su audio, profe. Gracias. Ok, entonces, como decía, a finales de los años 80 se inicia el proyecto CASA, que sería Caribe Suramérica, y son los primeros intentos de hacer. Se hicieron algunas mediciones en el año 88, luego se repitieron en el 93, y bueno, hay otros intentos. Ahí está todo el trabajo de la Universidad Simón Bolívar a través del profesor Omar Pérez. Luego, a partir del año, con el sismo del año 97 de Cariaco, pues cambió un poco o relanzó la sismología en Venezuela. Entonces, por eso, parte de la motivación, aquí lo muestro, es esta falla El Pilar, que ha sido la responsable de los eventos sísmicos, pues, más importantes en Venezuela. En esta zona, pues, en esta figura acá, se ve desde el año 1530, pues, el primer sismo registrado, digamos, por el hombre en Venezuela, del cual se tiene registro. Además, creo que fue el primer tsunami en América como tal, del cual se registró como tal. Y esta falla, pues, a través de sus diversos segmentos, pues, se ha manifestado a través de eventos sísmicos con el tiempo. Y ha sido el de 1997, el sismo de Cariaco de magnitud 6,9, pues uno de los más importantes y que de alguna manera vuelve a relanzar la sismología. Ya el sismo del año 67 en Caracas lo había hecho, y de allí nace una comisión, y en el año 72 creo se funda Funvisis, pero de nuevo es en el 97 que este sismo pues relanza el estudio, y con él pues la aplicación de la técnica GPS. No es hasta el año 99, 2000, que en la persona acá de Frano de Mar comienza a hacer intercambios o relacionarse con universidades francesas, con la Universidad de Niza, la Universidad de Savoie, hasta que, bueno, de alguna forma es recibido por la Universidad de Savoie, y se comienza a planificar toda una instalación de estaciones para mediciones tectónicas y de geodinámica en el oriente de Venezuela. Entonces, así como ya en el año 2003 se instala la red oriental y se hace una primera campaña de medición. Luego esta campaña es repetida en el año 2005, y luego de varios intentos de realizar y de repetir las campañas, no fue sino hasta el año 2013 que se logró hacer una tercera campaña de medición. En esa oportunidad tuvo la particularidad de que en las anteriores se había utilizado equipos franceses, equipos que pertenecían al Estado francés. Se hacía toda una práctica de importación, se traían los equipos, se hacían las mediciones. Pero en esta oportunidad contamos con el apoyo de PDVSA Servicios, PDVSA Intebet, así como el Instituto Geográfico Simón Bolívar, y logramos conformar un pool de más de 10 equipos con los cuales salimos a medir en el oriente. Y creo que ha sido una de las campañas pues,
más exitosas y más gratificantes que hemos realizado. Aquí, en esta diapositiva, pues, les comparto dos trabajos que publicamos en el año 2014 y en el año 2015, donde tratamos de recoger toda esa historia geodésica aplicada a geodinámica y tectónica en Venezuela, desde el inicio del proyecto CASA. Inclusive creo que se hacen menciones a los trabajos que hacía Schubert en el año 83, luego con el advenimiento del GPS con el proyecto CASA, luego todos los diferentes iniciativas, finalizando con lo que se estaba haciendo en Fumbisis para el momento. Entonces, en esta diapositiva, pues finalmente muestro los resultados de esas campañas, al menos en lo que era la disposición de estaciones. Entonces, acá en esta figura, pues se ve en los recuadros amarillo, así que los círculos, y en el triángulo, las campañas 2003-2005, y cómo se ocuparon en diferentes oportunidades todas las estaciones, en lo que sería pues la isla de Margarita, la isla de Cubagua, la isla de Coche y el estado Sucre, parte de Monagas. Inclusive se logró, si se ve aquí, llegar a algunas estaciones en el estado Bolívar. ¿Con qué conformación? En muchas oportunidades pues se utilizaron algunos vértices que ya pertenecían, bien sea al Instituto Geográfico, bueno, Cartografía Nacional en su momento. Se utilizaron también algunos puntos que habían sido medidos por el grupo de la Universidad Simón Bolívar, pero se procede a hacer una nueva instalación muy similar a unos tornillos de centración forzada, como se ve acá. Estos, a los que nosotros denominamos SPIT, fueron instalados convenientemente, como bien lo debe saber esta comunidad, en lugares seguros, en lugares donde tratáramos de que no hubiera problemas de vandalismo, pero sobre todo persiguiendo que estuvieran en zonas estables y sobre todo en afloramientos geológicos rocosos, ¿no? Entonces, este es el tipo de instalación. En el año 2003, cuando todavía éramos un poquito más ingenuos, se colocó, bueno, en aquel momento no participaba yo directamente, pero se colocó este tipo de tornillos que sobresalía. Lamentablemente, pues, el asunto fue bastante atractivo para la gente sin oficio y muchos de ellos fueron vandalizados y dañados, por lo cual procedimos ya en los años siguientes a hacer este tipo de instalación. Aquí que se ve en la figura, una instalación que no es visible, y particularmente esta estación aquí de Manzanillo, de esta punta Manzanillo, pues muestra las dos instalaciones. La instalación que había sido vandalizada, en la cual ya no podíamos atornillar la antena, y la instalación con una extensión que está a ras y que prácticamente es imposible que sea destruida por la gente. Entonces, más o menos, esta sería la conformación de la red nororiental de Venezuela que tenía Fumbisis para su momento. La estrategia de procesamiento de estos datos, cuando se recogieron, pues siempre la solución ha sido trabajar con Berniz, de acuerdo a, bueno, como la gente lo quiera llamar, que es un software de procesamiento científico muy poderoso de alguna manera, y al cual teníamos acceso en la Universidad Francesa. Sin embargo, a partir de 2015, en el marco del proyecto GIAME, de Geociencia Integral de los Andes de Mérida, tuvimos la oportunidad de adquirir una licencia de este programa, lo cual de alguna manera pues facilitó el procesamiento y todo el trabajo que estábamos haciendo. Entonces, aquí muestro un poco para su conocimiento cuál es la estrategia de procesamiento, utilizando una secuencia de dobles diferencias, RINEX to SINEX, que utiliza el Berniz, y más o menos los datos que se utilizaban, los datos GNSS compilados de las campañas, los complementamos con algunas estaciones REMOS, como el caso de la estación de Cumaná, que sí utilizamos para el procesamiento, estaciones IGS, complementando con estaciones COCONET de UNAFCO, y sumándole información de órbitas precisas, corrección por mareas, y luego toda esa estrategia de preprocesamiento, procesamiento. ¿Para qué finalmente? Para obtener coordenadas, obtener velocidades y construir series de tiempo
para calcular esas velocidades. En nuestro caso, bueno, se calcularon velocidades absolutas, pero también se calcularon velocidades referidas a Sudamérica estable, que fueron los productos. Y de allí que tuviéramos pues este tipo de mapa. Durante todo este periodo pues se han construido bastantes campos de velocidades geodésicas, mapas de campos de velocidades geodésicas, en el ITRF 2005, en los primeros trabajos de Joan del año 2011, luego ITRF 2008 y finalmente en un trabajo que reciente hemos publicado, pues tenemos las velocidades relativas en el ITRF 2014. Lo interesante de esto es hacer notar el límite de la falla del Pilar. De una manera muy simplista, uno puede decir que al norte de la falla del Pilar pues, se encuentra la placa Caribe y que al sur de la placa se encuentra la placa suramericana. Sin embargo, bueno, cada día es de más aceptación que estos límites muy sencillos de placas vistos como unas pequeñas alineaciones, realmente eso no existe. O no es así, sino que estamos hablando de zonas de deformación muy anchas, ¿no? Que pueden cubrir centenas de kilómetros, decenas, centenas de kilómetros, y que más bien es una zona de deformación y no un límite, una línea sencillita que define una placa de un lado y una placa del otro. Sin embargo, a pesar de eso, pues se ve muy claro cómo la falla del Pilar está aquí en su sentido este-oeste, y al sur, pues el comportamiento de los vectores, y al norte el comportamiento de los vectores más homogéneos, sin tanta componente norte y con unas grandes tasas de desplazamiento. Este tipo de relación a través de la falla del Pilar permitió que sí durante los primeros años nos enfocáramos sobre todo a trabajar sobre la falla del Pilar. No tanto los bloques ha sido producto de la misma evolución del conocimiento y la evolución de las actividades que hemos realizado, pero en un primer momento nos enfocamos en trabajar sobre la falla del Pilar como tal. Entonces, eso dio pie a que durante diferentes publicaciones, trabajos de tesis, pues hiciéramos varios modelos, siempre enfocados a trabajar sobre la falla del Pilar. Entonces, aquí tenemos un modelo simple de deformación, en los cuales calculamos una velocidad de desplazamiento en la falla del Pilar en su parte dúctil de 20 milímetros por año. Refinamos ese trabajo con un modelo heterogéneo asimétrico y nos empezamos a dar cuenta que había unas diferencias de rigidez entre lo que era la parte norte de la falla y la parte sur de la falla, y que se denotaba pues unas profundidades de bloqueo muy someras que le dan un comportamiento muy interesante a la falla. Y es que se espera que una falla normal, como bueno, Boconó, sobre todo Boconó, que es un caso muy típico de falla, las fallas están bloqueadas en superficie, es decir, que no hay movimiento. Sin embargo, la falla del Pilar presenta un movimiento muy interesante, que es un movimiento asísmico, un movimiento de creep, que es que esta falla se desplaza o se mueve sin necesidad de que tiemble, sin necesidad de que haya sismo. Entonces ya desde los trabajos de Joan et al. Y propias observaciones del doctorado de Mar y de los grupos de geología de Fumbici, ya se habían dado cuenta que luego del sismo de Cariaco había un desplazamiento asísmico en la falla y que no estaba relacionado directamente con la sismología, un evento. Así rápidamente para explicarlo, cuando hay un terremoto, uno va a ver si hay un desplazamiento ecosísmico en superficie. O sea, ese desplazamiento, de acuerdo a la magnitud del evento, puede alcanzar centímetros, milímetros, inclusive metros. En el caso del Pilar, luego del sismo y durante años posteriores, ese comportamiento se seguía observando y luego se sabe que del sismo de magnitud 6,9 del Pilar de esa época, pues han habido sismos de 5, algunos cercanos a 6, pero no han habido un sismo de magnitud tal. Sin embargo, la falla se seguía mostrando un desplazamiento de 12 o 10 milímetros por año. Estamos hablando de casi 1 centímetro. Eso nos permitió también en algún momento pues, hacer modelos
de compliance zone o modelos tridimensionales en donde denotábamos una capa de más o menos 3 kilómetros en los cuales había disminución de rigidez del material, había material dañado. Hubo muchas posibilidades a partir de esa primera observación de campo de velocidades, pero sobre todo relacionadas con la falla del Pilar. Y lo último que se había logrado hacer era este modelo de distribución del desplazamiento. Esta figura que yo muestro acá es el plano de falla del Pilar. De 0 a 12 kilómetros de profundidad, la falla muestra su desplazamiento interanual típico entre 10 y 12 milímetros por año, con una zona muy interesante bajo Cumaná, o sea, cercano a Cumaná, que presenta una asperidad o está bloqueado. Y que de alguna manera coincide también con la zona que rompió en el sismo de 1929. Ya luego, un año posterior, se publica este trabajo de Lea Puz Beltrán, en el cual agrega tecnología INSAR y se observa muy bien el patrón de desplazamiento al norte de la falla del Pilar, al sur de la falla del Pilar, y se compara con los datos GNSS. Ella de nuevo vuelve a hacer un modelado de distribución de desplazamiento y a encontrar velocidades de 20 milímetros por año, algunas zonas bloqueadas, y también encontrar algunas zonas que mostraban unas velocidades sorprendentes y que aún deben ser estudiadas porque rompen completamente con las tasas de desplazamiento anuales. Luego de ese estudio exhaustivo en la falla del Pilar, pues se seguía observando ese comportamiento, ¿no? Esto era lo que yo me refería, el comportamiento intersísmico, y creo que esta foto lo ejemplifica muy bien. Esta figura así un poco sin color y fastidiosa aquí de la izquierda, pues es lo que es el comportamiento intersísmico de una falla normal. Una falla regular, ¿no? No quiero hablar de normal en términos de geología. Una falla, pues, común, en la cual uno espera que esa falla esté bloqueada. Aquí prácticamente no hay unos vectores grandes, sino que, bueno, no observo desplazamiento aquí a menos de que haya un sismo. Sin embargo, toda esa acumulación o toda esa deformación, pues, se va extendiendo a medida que uno se aleja de la falla y en profundidad en lo que sería la transición entre la zona frágil y la zona dúctil de la falla, que en el caso del Pilar, pues es más o menos a los 10 o 12 kilómetros de profundidad. Sin embargo, en el Pilar, por lo menos esta es Ferretería Las Manoas, muy cerca de Cariaco, esto es lo que uno espera que sea el riel inicial de esta compuerta, ¿no? Luego de años desde el sismo esto fue un lugar muy afectado por el sismo de Cariaco. No en el momento, sino a partir de los años, esta gente para poder cerrar esta puerta ha tenido que construir esta puerta. Para cerrar el portón ha tenido que construir el portón y modificar la disposición del riel. Y eso ha sido un movimiento continuo a través de los años y que no ha sido de alguna forma percibido por el humano a menos de que se dé cuenta de que la puerta no le cierra. Entonces, este era el riel inicial y este es el riel actual. Y esta gráfica posterior al sismo de Cariaco muestra como desde el año 97 algunos puntos se fueron desplazando a través del tiempo. Algunos a una tasa impresionante que lograron inclusive desplazarse 1,20 metros, algunos, bueno, 60 centímetros, pero este es uno de los casos más sorprendentes. No, desconozco cómo está la puerta ahorita, pero supongo que la tuvieron que rectificar y seguir ampliando hasta, bueno, no sé, infinito. Entonces, luego de que, bueno, la misma evolución del conocimiento nos ha hecho estudiar la falla del Pilar y ya no sabemos qué tanto decir sobre la misma, pues este año, pues, y ya desde hace varios años, culminando con este año que publicamos este artículo sobre bloques tectónicos en el noreste de Venezuela a partir del análisis GNSS y que, bueno, es el centro de esta charla.
Pues eso de hablar de bloques tectónicos no fue algo que yo inventé, mucho menos, sino que eso viene desde hace mucho tiempo y hay gente que ha trabajado durante esto. Ese pasado geológico impulsado por la industria petrolera, pues fue muy productivo para Venezuela durante años y hizo que se hicieran trabajos sorprendentes. Que hoy en día, inclusive contamos con cosas que no se cuentan en otros países y de lo cual yo cada vez me siento más orgulloso y agradecido por la gente que trabajó en ese tiempo. Una de esas pues ha sido toda esta división de provincias tectonoestratigráficas, provincias tectónicas, que nos ha facilitado mucho el trabajo y sobre todo estos mapas de fallas del cuaternario, esas fallas que han tenido algún desplazamiento en los últimos 10.000 años y que han sido mapeadas por esos grupos de geología, sobre todo de Fumbisi, a cargo del doctor Singer, a cargo de doctor Audemars, y que han sido pues, muy valiosos en todo este trabajo. Eso nos permitió a nosotros pues, hacer una pequeña definición de bloques que iba más allá de lo que era la falla del Pilar. Aquí la falla del Pilar, y luego todas estas fallas, como la falla Urica, San Mateo, la falla de Corrimiento, Loma de Viento, Aragua, Maturín, y así cada una de estas fallas, algunas normales, extensionales, siniestrales, etcétera, nos permitieron definir el nororiente de Venezuela en varios bloques. Bloques Bergantín, bloque Caripe, el bloque que hemos denominado Cariaco, otro Puente de Tierra, Paria, el norte de Península y la isla de Margarita. Aquí, bueno, podríamos seguir definiendo bloques en lo que sería la placa Caribe y asimismo en la placa de Sudamérica. Y ya, a partir de esa definición de bloques, pues nos enfocamos en dos metodologías de trabajo. Una muy preliminar, que es la deformación infinitesimal a partir de un arreglo triangular, que es conocido como esta herramienta de trabajo, ¿no? Una calculadora de deformación, y lo que sería el TDFNOW, que es un programa de modelado elástico listosférico de bloques. En ambos casos, el dato utilizado son las velocidades GNSS y los parámetros de ajuste, sobre todo para el TDFNOW, han sido las tasas de deslizamiento de fallas, de todo ese conocimiento previo que les he comentado, geológico de fallas cuaternarias en Venezuela, así como otros trabajos de paleorotaciones, para finalmente calcular traslación, rotación y la deformación a través de ese parámetro que son los tensores de esfuerzo de esos bloques tectónicos. Todo con el objeto de ¿qué? De ver que esos cuerpos rígidos pues sí se están deformando. Y es así como aquí, bueno, muestro unos primeros resultados de esa deformación infinitesimal, de ese arreglo triangular. ¿Qué se hizo? A partir de esos bloques, pues recuerdan la figura de disposición de estaciones GNSS, tratamos de unirlas sin pasar a través de las fallas, comprendiendo que estos bloques pues están delimitados por esas fallas y que son las fronteras naturales de ellas, de los mismos bloques. Y observamos pues otra vez ese comportamiento de los mismos muy parecido al norte de la falla y al sur de la falla. Al norte de la falla, una componente norte son mucho más este-oeste y al sur de la falla, pues con sus 45 grados casi típicos en dirección noreste. Algo que presento acá y que fue muy interesante para nosotros fue tratar de definir si en efecto la isla de Margarita contaba con uno o dos bloques tectónicos. Pues los resultados nos dan a conocer que las velocidades para la península de Macanao y para el este de Margarita, si le sumamos los errores, pues no son concluyentes para definirlos. Y cuando lo hicimos para toda la península, pues siempre trabajamos con los mismos valores de rotación. Los valores de rotación, en este caso de 2 grados por millón de años, son de tipo horario. Ese valor negativo es una convención que explica que la rotación es horaria y no encontramos mayor diferencia entre ellos. Entonces, pues una de las presunciones que teníamos, que era encontrar bloques tectónicos diferentes para la isla, no fue posible hasta el momento, ¿no? O bueno, simplemente la conclusión a la que llegamos.
No, nunca la idea fue forzar ningún dato ni nada. Este trabajo lo hicimos también para de estimar las rotaciones horarias para el sur de la falla del Pilar y ver cómo se comportaba el bloque Bergantín y el bloque Caripe. Y fue muy interesante encontrar rotaciones antihorarias en el bloque Caripe y ¿cómo decir? La causa posible de esto pues son una cantidad de fallas extensionales que se encuentran al lado este del mismo bloque. Aquí se observa el valor positivo para todos los ensayos. Hicimos varios ensayos, no nos quedamos con una sola configuración de triángulos, ya que contamos con varias estaciones. Hicimos al menos 3 configuraciones y en todos los casos siempre nos dieron rotaciones antihorarias. Luego, desde el punto de vista del modelo elástico y litosférico, con la información preliminar, pues ya teníamos esa distribución de bloques que nos permitieron los mapas de falla cuaternaria y todos los trabajos previos, más los resultados anteriores. Y aquí en este programa sí es mucho más elaborado, ya no se habla de unir 3 estaciones para determinar, sino que hablamos de todo el conjunto y consideramos todas las estaciones que forman parte de ese bloque tectónico. Una de las más densas es este bloque Caripe que está acá, que cuenta con 1, 2, casi 5 estaciones, pero siempre la idea era de tener al menos 3. Desafortunadamente, en algunas pues fue imposible, como fue el caso del Graben de San Juan, que no se lograron completar todas las estaciones por mismas dificultades a lo largo de las campañas desde el inicio del 2000, pero que bueno, abren una cantidad de perspectivas a futuro. Entonces, la definición de bloques, pues no están, como he mencionado, de bloques, pues son estos cuerpos rígidos definidos por falla. Sin embargo, naturalmente, pues hay lugares donde o bien no hay fallas, o bien esas fallas no han sido estudiadas. Sin embargo, estos polígonos pueden ser cerrados porque así lo demanda el código. Entonces, él permite que en algunos de ellos, pues se cierren con bordes libres, que son estas, lo he representado acá con estas alineaciones de color negro y se observan en estos perfiles, ¿no? En estos bloques, perdón. Entonces, a semejanza de lo que tengo acá, es un bloque de estos que está compuesto por fallas y por bordes libres. Entonces, así se colocan los datos de entrada para determinar los parámetros de rotación, deformación y traslación de cada uno de los bloques. Aquí veo la correspondencia entre velocidades observadas y velocidades simuladas para uno de los modelos. Y sin entrar mucho en detalle, lo que yo quería mostrar acá, o lo que quiero mostrar, es que se observa un gradiente de velocidad muy interesante en lo que sería el norte y sur de la falla. O sea, el norte de la falla tiene unas velocidades que superan los 15 milímetros, 20 milímetros por año de la placa Caribe, moviéndose con respecto a la placa Suramérica. La placa Suramérica, pues, sí presenta unas velocidades lejos del cratón, pero se observa este gradiente importante. Claro, son velocidades con respecto a Suramérica. Si se hicieran contra el Caribe, pues se mostraría una gráfica totalmente diferente. Pero lo interesante es ver que las velocidades pues, no son uniformes a ambos lados de la falla del Pilar. Algo que tratamos de hacer era observar la velocidad de la componente norte y ver si en efecto teníamos una muestra clara de compresión o extensión entre la falla, pero si observan acá, por más que uno trata de ver un gradiente o de analizar la recta, pues no se nota. Aunque bueno, luego más adelante vamos a ver que favorece la presencia de compresión en la zona. Y asimismo, pues hicimos obtuvimos valores de rotaciones angulares a semejanza de lo que habíamos hecho antes. Y se volvió a encontrar el patrón antihorario en el bloque Caribe y en el bloque norte de la península de Araya, pues también encontramos ese bloque, esa rotación antihoraria. Para el resto de bloques, pues tenemos rotación horaria. Que es interesante de notar acá que hay algunas estructuras en Venezuela muy interesantes y que cuando se analiza el patrón de esfuerzo,
parece que la lógica a veces no, o los modelos teóricos no funcionan perfectamente, ¿no? Y es el caso de la existencia de estas fallas de tipo sinestral, o sea, fallas donde este bloque, en vez de ir hacia el este, va hacia el oeste. Esta es la punta acá de la isla de Cubagua, en donde aquí observamos cómo todas las fallas en Venezuela, generalmente uno habla de fallas transcurrentes destrales, pero hay unas fallas como esta de Laguna Grande y como esta falla de Charagato, de Cubagua, que muestra ese comportamiento sinestral. Entonces, eso de alguna manera pues explica esas rotaciones horarias que tenemos nosotros acá y que de alguna manera habla de cómo se estaban manejando las masas, ¿no? En esta zona, ¿no? Como esa expulsión de masa en esta zona y de alguna forma porque estamos encontrando rotaciones antihorarias. Y en el caso del bloque Caribe, como yo ya había mencionado, pues son todas estas fallas extensionales en esta zona que hacen que la rotación no mantenga pues estos modelos teóricos, como este caso de esta figura de McCaffrey en el 2005, en donde uno espera que esta placa R, que sería la placa suramericana, se mueva en sentido horario, espera que en esa zona de deformación todos los bloquecitos tengan rotación horaria, y esta placa L pues sería la placa Caribe. Sin embargo, como observamos en el modelo que nosotros hemos presentado, pues tenemos nuestra placa Suramérica, tenemos esa zona de deformación con algunas rotaciones antihorarias y luego tenemos la placa Caribe con rotación horaria, dominantemente. Luego, como les mencionaba, a partir del modelo de velocidades, pues no se observó claramente la compresión, pero sí cuando fuimos a analizar los tensores de deformación, sí se observaron claramente cómo el patrón, al menos al oeste de nuestra zona de estudio, siempre es compresivo en sentido noroeste-sureste y con extensión noreste-suroeste. Este tensor aquí azul del modelo 2, unificamos todos los tensores y se muestra muy bien la compresión noroeste-sureste. Sin embargo, hacia el este empezamos a observar un patrón extensivo en la misma dirección noroeste-sureste con subcompresión noreste-suroeste, lo cual pues de alguna manera dista de lo que se venía teniendo. Y bueno, para concluir sobre este trabajo que hemos realizado, pues ya desde el año 2003, cuando se instalaron las estaciones, se pensaba en instalar al menos 3 sitios de observación en cada bloque tectónico para estudiar la rotación, ¿no? La traslación, rotación y deformación de estos bloques tectónicos. Esto no fue algo al azar, siempre fue planificado, pero la misma evolución hizo que primero nos centráramos durante los primeros años a estudiar la falla del Pilar en profundidad y luego los bloques tectónicos como tal. Claramente se ven los patrones bien diferenciados al norte y sur de la falla del Pilar. Eso está del libro, no hace falta explicar mucho, ya se visualiza claramente. Hemos encontrado pues, esas rotaciones angulares que van desde 0,02 a 0,29 grados sobre millones de años, con la particularidad del bloque Caribe y la particularidad del bloque Península Norte, donde esas fallas de Charagato y de Laguna Grande pues, muestran ese comportamiento sinestral y que cambia de alguna manera la conformación del patrón de fuerzas en la región. Siempre pues, se ha hablado que en la falla del Pilar pues, acomoda el 80% del desplazamiento entre la placa Caribe y Suramérica. Siempre se le ha atribuido, pero se habla poco de cómo la rotación acomoda también la deformación. Entonces, en parte de este trabajo pues, es incluir la rotación como un parámetro, como un factor que acomoda el desplazamiento entre ambas placas.
no es algo que hemos cuantificado al momento, pero puede ser parte de los estudios a futuro. Y por último, en este caso, hablando de traslación y rotación, pues como ya les había mencionado, no tenemos ideas concluyentes para decir que la península de Macanao y la parte oriental de la isla de Margarita pertenezcan a dos bloques tectónicos diferentes. Por el momento, pues la idea más simple, más sencilla, es hablar de un solo bloque tectónico para toda la isla. Esta figura, para mí es muy importante porque de alguna manera corrobora lo que estamos haciendo. Aquí tratamos de comparar nuestros resultados con ya estudios de tipo de neotectónica que existían a partir de datos de deslizamiento de falla, tensores de esfuerzo cuaternario, asimismo como tensores derivados de soluciones de mecanismos focales de sismos que han ocurrido en esta zona de estudio. Entonces, de nuevo, siempre vemos el patrón compresivo noroeste-sureste que va en perfecta concordancia contra nuestro resultado. Y algo que en verdad fue muy satisfactorio fue encontrar este régimen extensivo en este bloque de paria muy similar a lo que nosotros estamos encontrando a una profundidad media. Entonces, de alguna manera, este trabajo que se había hecho con una metodología muy de campo, muy de estaciones neotectónicas, un trabajo de geólogo muy bien detallado, lo podemos nosotros de alguna manera corroborar y correlacionar con nuestros resultados. Ahora bien, perspectiva. Pues yo creo que este tipo de iniciativas, como ha sido estos capítulos estudiantiles, como fue el capítulo de geología hace un par de meses, pues hacen que uno nunca se pueda olvidar de lo que ha hecho y no pierda como la perspectiva de seguir trabajando en Venezuela, ¿no? Y más sobre el hecho de que hubo muchos años de trabajo en mi caso particular y que recogí también el trabajo de mucha gente durante años. Entonces, todo este trabajo que yo les he mostrado pues ha sido hecho en el nororiente de Venezuela, pero sí habíamos hecho trabajo en el occidente de Venezuela, y muestra de esto pues fue esa red occidental que se instaló en el año 2011, de la cual participamos mucha gente de INTEVEC, de mucha gente del Instituto Geográfico, todos estos compañeros de INTEVEC, Lenín Ortega, Carlos Martínez, Gustavo Rodríguez, etc. Gente con la cual trabajamos y construimos esta red. Hicimos unas mediciones muy importantes en el año 2011, 2013 y 2016, muy parecido al mapa que tenía para el oriente de Venezuela. De igual forma, pues hubo otro trabajo de instalar estaciones permanentes COCONET, en el caso de la del Baúl y el caso de Quebrada Arriba y el caso de Los Roques, en este caso, que son las que se muestran aquí. Asimismo, algunas estaciones de remos, que si bien hoy en día no existe, pues todavía contamos con algunos datos que se tomaron allí. Entonces, pues la idea es bien replicar lo que hemos hecho para el nororiente y seguir trabajando con estos datos, al menos hasta que se puedan obtener unos nuevos. Aquí muestro las estaciones de Quebrada Arriba y el Baúl. Algunas de estas estaciones pues siguen suministrando datos. Aquí yo les muestro una serie de tiempo de esas estaciones entre el año 2015 y recientemente el 2019. Entonces, bueno, hay unas cantidad de datos que pueden ser trabajados y que nos invitan pues a replicar lo que hemos hecho en el nororiente hacia el centro. Y hacia el centro y occidente del país. Trabajo que de alguna manera pues no es que, como siempre digo, aquí nadie está descubriendo el agua tibia. Hay gente que se ha atrevido a hacer cosas. Es el caso del trabajo de CIMITE del año 2015, así como del grupo de la Simón Bolívar del año 2018, en el cual pues se hicieron modelados de bloques con otros códigos, no con el DEFNO, con el TDEFNO, sino con el código block de Med y Loeffler, que pues se hicieron muy buenos intentos, ensayos de definir tasas de desplazamiento de falla, así como de definir otros bloques tectónicos.
En este caso de CIMIC, pues es una forma bastante general, ¿no?, de ver los bloques tectónicos en Venezuela. Pues el bloque Suramérica, el bloque de Maracaibo, aun cuando sabemos que hay un bloque de Trujillo. O sea, esto se puede discretizar de una manera mucho más compleja. Y es un poco el intento que se hace aquí, pues, en el trabajo del doctor Omar Pérez, en el cual pues se ve esta falla de la Victoria y se logra también dividir el cinturón de deformación de Bonaire. Entonces, bueno, esa es la invitación, ¿no?, a utilizar esos datos y a seguir replicando y seguir trabajando en función de todo esto. Y esta figura es un poco como nosotros dejamos el panorama en ese momento, ¿no? Esto fue publicado en el año 2017 y era lo que se contaba hasta la fecha. Teníamos claramente una red de observación por campaña en el nororiente de Venezuela, con un extensómetro para medir deformaciones. Instalamos 2 estaciones continuas. Estaba la estación de remos de Cumaná, bueno, ya creo que no está operativa, y habíamos complementado con 6 estaciones de la red Coconet, CN41, Quebrada Arriba, Los Roques, La Blanquilla, Margarita e Isla de Aves. Lo interesante, bueno, por la conformación de Venezuela es que podemos complementar todos estos estudios con las estaciones que están en Trinidad y Tobago, todas las Antillas, Aruba, Curazao y todas las partes de la frontera colombiana. También estas manchas grises, esto, bueno, explica un poco los trabajos también en interferometría radar que se hicieron. Como yo les había mostrado, se trató de hacer una analogía entre GPS y la deformación a través del INSAR. Y aquí también un trabajo publicado en el año 2017, si no me equivoco, del grupo que también se permitió establecer que la misma falla de Boconó particularmente no presentaba deslizamiento asísmico ni CRIP, sino que era una falla típica que estaba completamente bloqueada. Ahora bien, saliendo un poco de lo que se ha hecho en Venezuela, pues particularmente a mí toda la experiencia en Venezuela pues me sirvió para establecerme aquí en México y seguir trabajando. Y con un panorama, bueno, bastante interesante porque sigo trabajando en una falla transcurrente de Estral, que no es el Pilar, pero es una falla que pertenece pues a los sistemas de fallas de California, de San Andrés, pero que aquí tiene otros nombres, ¿no? Se llama Imperial, Sierra Prieto, Indiviso, Sierra Juárez, Agua Blanca, con una red geodésica pues bastante interesante, que es la red geodésica del noreste de México y que es administrada por CICESE, la institución a la cual yo pertenezco actualmente, pero que por su cercanía con Estados Unidos pues también presenta muchas estaciones de UNAFCO que actualmente conforman la red de las Américas, ¿no? Asimismo es complementada con INEGI, que es como el equivalente al Instituto Geográfico Simón Bolívar. Y este es el tipo de estaciones que tenemos acá. En los últimos años pues hemos tratado de hacer el mismo tipo de trabajo de formación de bloques con otra distribución de bloques en este caso para determinar tasas de deslizamiento. En el caso de este trabajo de mi estudiante Alejandra Zamora Maciel, que es el estudio de cinemática de bloques a partir de lo que pasó antes y después del sismo del Mayor de Cucapá, que fue un sismo de magnitud 7.2 en el año 2010. Entonces, más o menos es la misma metodología, es la definición de bloques, es seguir trabajando con estaciones geodésicas y hacer estos cálculos de rotación, traslación, deformación y tasas de desplazamiento de fallas. Asimismo, ver cuáles de esas fallas están bloqueadas, cuáles fallas presentan movimiento asísmico, etcétera, etcétera. Y recientemente, desde el año pasado, participamos en un proyecto, en una convocatoria. Este año nos aprobaron y esperamos que el año que viene tener los recursos para iniciar un proyecto que va a ser hacia una mejor definición del límite de placa Pacífico-Norteamérica en Baja California, Centro y Sur. Entonces la idea es seguir replicando todo ese conocimiento que en mi caso particular he aprendido en Venezuela, he replicado en el noroeste de México y que quiero seguir llevando para el centro y sur de la península de Baja California
aquí en México. Entonces, la idea es como se ve en esta animación, si la logran ver, pues seguir viendo o denotar cuáles son esos límites en zonas donde no se ha colocado un GPS, como son estas zonas naranjas, estas zonas pintadas acá, en las cuales no hay ningún GPS que esperamos colocar, densificar estas zonas que están un poco desiertas y quizás, bueno, no sé, el sueño pues sería llegar a este nivel de densidad que se tiene en el nororiente. Aquí en este punto pues está Ensenada, está el CICESE, que es el instituto al cual pertenezco ahorita, y bueno, en toda esta cercanía pues tenemos esta cantidad de estaciones. La idea es mirar un poquito hacia esta zona, densificar, y bueno, para eso pues espero contar al menos por 2 años con recursos para seguir trabajando en esta zona. De allí que bueno, para finalizar, pues muchas gracias por su atención, preguntas, y invitarlos a que visiten esta página de la Dirección de Estudios de Posgrado, sobre todo los estudiantes que se están graduando. Aquí en el CICESTE tenemos programas de maestría y doctorado. Mucho de lo que yo les he mostrado acá pues son proyectos a los cuales hacemos invitación a los estudiantes a que participen. E igualmente a los estudiantes venezolanos que estén interesados, podemos seguir trabajando sobre temáticas de Venezuela. O sea, yo no pierdo el interés en el límite de placas Caribe de Sudamérica, y es algo sobre lo que estoy siempre muy atento, y la idea siempre para mí es refinar las metodologías y hacer comparativa, aprovechar de que estoy trabajando en fallas como de alguna manera muy similares y seguir trabajando con este tipo de metodología. Y como siempre le comento a los estudiantes, pues no solamente lo que uno propone, sino también qué es lo que quiere el estudiante hacer, qué quiere el estudiante dedicar tiempo o aportar con sus conocimientos. Las puertas están abiertas para geofísicos, geólogos, geodestas, pues toda la gente que esté interesada en la geociencia en general. Bueno, muchísimas gracias. Excelente presentación, ingeniero. A continuación, procederé a leer las preguntas y comentarios del chat. Ok, profe, de José Beltrán Vázquez, ¿qué periodos de tiempo se estiman considerados para cuantificar movimientos tectónicos considerados como desplazamiento y no solo movimiento? Ok. Hay 2 fenómenos que, bueno, tratando de entender la pregunta, puedes tener la fortuna de un sismo, ¿no? Puedes tener la fortuna científica, ¿no? Quiero que se entienda así. Definitivamente los sismos pues relanzan la ciencia. En el caso de Venezuela, el de Cariaco lo hizo. En el caso de aquí, de Ensenada, de Baja California, el sismo del Mayor Cucapá también ayudó muchísimo a que se aplicaran tecnologías. Entonces, un sismo te puede mostrar un desplazamiento de un día para otro. En el caso de que no exista este tipo de fenómenos, como es lo que hemos estudiado a partir del año 2003 en Venezuela, pues tenemos que esperar a que la falla se mueva 10, 12 milímetros por año, o en su defecto, que no se mueva, como sucede con la falla de Boconó. La invitación, pues siempre creo que el fin último es instalar estaciones de tipo permanente que estén monitoreando todo el tiempo para poder medir desplazamiento de falla. En caso contrario, se han hecho campañas de medición en donde nosotros instalamos estaciones por un espacio de 5 días, volvemos al año, pero claramente sabemos que esto no es el óptimo, pero es lo que los recursos han permitido hasta el momento. Entonces, pues, depende de las condiciones, depende del tipo de movimiento, de movimiento, desplazamiento. Yo no lo veo tan diferente ambos conceptos, ¿no? Para poder determinarlo.
Ok, profe, de Jairo Guillermo. Pregunta, saludos, excelente presentación. ¿Consideras que los desplazamientos no son causados por sismos de la falla del Pilar y que puede afectar la infraestructura de superficie en la zona? ¿Deben estar incorporados en alguna norma de diseño dado en la nueva norma 1756-2020 no se menciona? Sí, el fenómeno de CRIP, el fenómeno de CRIO, ese desplazamiento asísmico, pues no es que es algo súper nuevo, pero sí es algo más difícil de incluirlo. Retomando un poco, sí debería ser incluido. A manera de anécdota, hay un cuento un poco gracioso de lo que nos ha pasado, y es que una vez hay un lugar, hay un señor que tiene una piscina en Oriente, y él todo el tiempo se estaba quejando de que el albañil no le pegaba bien el mosaico, ¿no? Él siempre se quejaba de que era el material, pero resulta que la falla pasa por encima de o su piscina está encima de la falla. Entonces todo el tiempo su piscina se están botando y se están desprendiendo los mosaicos. Esto es un caso, bueno, sencillo, ¿no? Es una piscina, pero ¿qué tal si es una estructura esencial, ¿no? ¿Qué tal si es un hospital? ¿Qué tal si es una escuela? ¿Qué tal si es una casa? Nosotros hemos visto claramente cómo el movimiento asísmico en la falla del Pilar afecta al menos esta estructura y seguramente afecta más. Y como les mostré en la diapositiva, pues afecta el portón de esa ferretería. Entonces, claramente, pues sí forma parte. Y la falla del Pilar, pues tiene de todo. Es afectada por sismos, hay una componente tectónica porque también es una zona de fallamiento muy activo que claramente afecta la deformación en superficie, pero también está, por sus mismas condiciones físico-químicas, sus propiedades, una falla que está en constante movimiento, que no manifiesta esa liberación de energía en un sismo como uno lo entiende. En el trabajo de LEAPUS se pudo calcular que entre el año 2007 y 2011 se liberó la magnitud más o menos equivalente a un sismo de 6 puntual. O sea, imagínense un sismo, pero de 6 en un periodo de tiempo de 3 años. O sea, en todo ese tiempo se liberó la energía equivalente a ese sismo. Afortunadamente, eso disminuye la amenaza sísmica porque es una amenaza sísmica que se manifiesta de otra manera, ¿no? Menos digamos, menos desastrosa e invasiva para el humano. Pero sí hay que considerar. Ok, profe. Douglas Bravo le hace dos preguntas. Le voy a leer la primera. Buenas tardes. ¿Cómo logras diferenciar los efectos locales, regionales y globales? Interesante pregunta. Básicamente es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo. En este caso, el hecho de hacer esta pequeña red, analizar la influencia directa de lo que sería la tasa entre Caribe y Sudamérica, pero sobre todo al norte y sur de la placa, al norte y sur de la falla del Pilar. Nosotros hemos trabajado con velocidades relativas, comparando sobre todo lo que está al norte y al sur, y digamos que de alguna manera estamos viendo el efecto local. No solamente eso, esos datos pues también se han corroborado con observaciones en campo, como les mostré. Son tasas de desplazamiento que se ven en campo, que hemos evidenciado en varias zonas de estudio a lo largo del segmento de falla, y es lo que de alguna manera estamos viendo. Sí hay todo un análisis de señales, que es algo que queremos hacer, pero que desde mi punto de vista lo vamos a empezar a notar cuando tengamos series de tiempo anuales. Últimamente estamos procesando datos del 2015 al 2009 de series de tiempo y estamos considerándolo para poder analizar. Una ventaja acá que recuerdo del Bernés es que
para el ITRF-14, él incluye un archivo de formación posísmica. Uno puede analizar la influencia de la deformación de eventos en algunas estaciones. Lo consideras o lo puedes descartar. Entonces, digamos que hay varios mecanismos para analizar esto. Nosotros en el último año, cuando calculamos para el ITRF 2014, excluimos esta deformación posísmica y de hecho trabajamos con estaciones de referencia que no la tenían, precisamente porque queríamos descartar pues, ese efecto regional. El segundo comentario de Douglas Bravo: ¿crees conveniente colocar las estaciones al ras de piso? Así no hay garantía de permanencia en el tiempo y hay mucho ruido por el efecto multitrayectoria. Es que, bueno, es un juego, ¿no? Es un juego de... Nosotros tenemos unas estaciones que se levantan 15 centímetros, a veces la colocamos a 35, a 50. Lamentablemente, nosotros en el tiempo que estuvimos trabajando en Venezuela fuimos víctimas del vandalismo. Por más que intentábamos cuidar las estaciones, en par de oportunidades nos robaron GPS. Entonces, hacer estaciones muy visibles, colocar un trípode es invitar a toda la comunidad de vandalismo que nos robe el equipo. Eso ya nos pasó. Entonces, siempre hemos tratado de sacrificar un poco la calidad del dato y hacerlo un poco más discreto. Por eso es que cuando hacíamos campañas de medición, medíamos 5 días continuos en 24 horas. Entonces tratábamos de tener una gran cantidad de datos para mejorar la precisión de nuestras mediciones. En parte esa ha sido la estrategia que hemos perseguido. El uso del trípode nos trajo muchos problemas a nivel de vandalismo. Pues. Ok, de Rui Pereira le realiza 2 preguntas. La primera: buenas tardes. ¿Qué impacto tiene en la interpretación que los errores de las rotaciones angulares en algunos casos son hasta 5 veces mayores que la magnitud de la rotación? Ve rotaciones lámina 24 y bloque Caribe 1 lámina 20. Sí, tiene razón el compañero. Pues un parámetro que... Recordemos que estos son datos que hemos tomado a través de campañas. Entonces, sí hay la necesidad de refinar estos datos, de disminuir los errores. Aparte, yo particularmente hay un problema con los resultados que arroja el Bernés. Hay mucha bibliografía, aparte de cómo el Bernés disminuye o desprecia el valor de los errores. Entonces, sí es algo que de alguna forma yo espero solucionar al tener mediciones continuas, mucho mayores, en donde tengan mayor calidad de datos y no estaciones esporádicas cada 5 años, como ha sido el caso. También ha sido el caso que nuestras estaciones, a pesar de que se ve una red medianamente densa, están muy lejos de ser el óptimo. Digamos que nuestras interpretaciones persiguen ese valor promedio y de alguna forma pues se explica, ¿no? Se explica lo que se está viendo, pero sí es algo evidentemente que hay que mejorar. La segunda pregunta de Rui Pereira: ¿esto no debería generar que se descarten los resultados, ya que se evidencia problemas en las observaciones y en el modelo matemático utilizado? Pues descartar es abandonar por completo lo que se está haciendo, ¿sí? Lamentablemente son los datos que contamos, es el dato que habíamos hecho y nunca lo hemos considerado descartar, ¿sí? Por fortuna, como les dije, tenemos algunos otros métodos de tipo geológico. En el equipo hay gente que tiene trabajando años con fallas y por el momento los resultados desde el tipo de interpretación geológica son satisfactorios. ¿Que pueden mejorar? Perfectamente, claramente puede mejorar, pero no ha sido una premisa nuestra abandonar. Sabemos que, por ejemplo, para citarle un ejemplo, yo en el trabajo en Venezuela tenemos alrededor de 30 estaciones con las cuales trabajamos en el área.
para los modelos en Baja California, mi tesista ha tenido más de 200 estaciones. Entonces es un control mucho mayor de los bloques, pero si de alguna manera lo logramos correlacionar con trabajo geológico y tiene lógica, pues hemos presentado los resultados y ahí están las publicaciones, han sido aceptados y considerados. ¿Que se puede mejorar? Perfectamente estoy de acuerdo, pero no ha sido la premisa. De Juan, ¿cuáles controles utilizan y toman en consideración el desplazamiento de dichos controles para el resultado del modelo? ¿Se enlazan con la red CIRGAS? No entendí mucho la pregunta de los controles. Y no hemos trabajado con CIRGAS. Ok. Porque, de hecho, con CIRGAS, lo que hemos hecho con CIRGAS es tratar de, en algún momento en el 2015, tratar de proponer que las estaciones que habíamos instalado en el Baúl y en Quebrada Arriba se usaran para esta red, pero eso no fue posible. De José Beltrán, a estas mediciones que realizaron en el tiempo, se usaron diferentes marcos de referencia geográficos, datum. ¿Cómo desecharon las diferencias propias de esos marcos? Sí, no entiendo el concepto de desecharon, pero sí, la cuestión es que cuando se publicaron los diferentes mapas de campo de velocidades, por ejemplo, el que se calculó en ITRF 2005 y que fue publicado en Yuan 2011, pues solamente se contaban con mediciones de 2003 y 2005. Luego los siguientes ya contábamos con datos del año 2013, entonces teníamos de allí que se utilizaran diferentes datos. Y en la última publicación nosotros consideramos que el ITRF 2008 estaba bien, sin embargo uno de los árbitros nos hizo la recomendación que calculáramos para el ITRF 2014. Entonces, no entiendo claramente lo del desechar, pero el hecho de hacer diferentes datos pues responde a esto, ¿no? Con la cantidad, los datos con los que contamos para el momento que se hicieron las publicaciones y con las recomendaciones que se nos hacía, que además tenemos pues el Bernés para poder realizarlo, ¿no? Ok, de Douglas Bravo. ¿Cuáles estándares o normas técnicas se utilizaron para realizar el levantamiento GNSS? Ok. Cuando en el año 2003 se empezaron a realizarlas bajo la dirección del equipo francés. Eran mediciones que se realizaban cada 48 horas. Eran sesiones, creo que sí, eran mediciones de 48 horas mínimo. Luego el tiempo de observación ha ido aumentando a 5 días, 120 horas. En ambos casos, pues como yo les contaba, en algunas oportunidades se han utilizado los trípodes o tripié, en algunas se ha considerado las extensiones por el tipo de metodología que nosotros aplicamos. Y otra ventaja que tuvimos fue la de contar con paneles, toda una instrumentación de paneles solares, baterías, que mejoraron nuestra eficiencia en campo. En algunas de las publicaciones siempre hacemos uso bueno, esto no sé si va directamente relacionado a responder, pero bueno, lo quiero mencionar. Era que siempre trabajamos con criterios de seguridad de las estaciones, seguridad del personal, seguridad en general, ¿no? De equipo, personal, materiales, bienes,
distribución espacial en estos bloques tectónicos, instalación en afloramientos geológicos, porque bueno, son los intereses. Y ya en el año 2013 y 2016, pues fuimos muy bien asesorados por estos grupos de geodesia de INTEBEP y por el grupo de geodesia de servicios de PDVSA Oriente. Entonces seguíamos claramente pues todas sus recomendaciones. Excelente, profe. De Juan, súper interesante todo ese marco de campaña. De Alexander González, excelente presentación y muy loable la labor científica que llevas a cabo. Sigue adelante y buena suerte. De José Vela, ¿te has apoyado con la Red Geodésica Activa de México? INEGI. Sí, el INEGI. Sí contamos en los datos se han incluido estaciones de INEGI, sí, claro. Ok, de Yeldi Carlos, extraordinario como siempre. Gracias por esta visión global. De López Rubio, excelente presentación, ingeniero Reynosa. De Rosibet, excelente Carlos, excelente presentación, gracias por compartir. De Ismael, excelente presentación Carlos, un saludo. De Lenín Ortega, hola Carlos, felicitaciones, extraordinaria presentación. ¿Consideras incorporar para futuras campañas datos duros de campo, por ejemplo, estrías de falla? En respuesta a lo de Lenin, en este caso el TDFNOW, que es el programa que utilizo para el código de fallas y los demás, tiene algunas comparaciones con datos en campo. De hecho, creo que mencioné que algunos datos de paleorrotaciones los había utilizado para compararlos con las tasas actuales, e igualmente todos esos datos de desplazamiento que se puedan tener en campo se pueden incorporar, por supuesto. Sí, hay que cuidar mucho lo que es el concepto de no unicidad de un método, ¿no? No casarse con un método por completo sin correlacionarlo con otros, porque pues si aplicamos una sola metodología, pues es lo que nos diga esa metodología y ya. Así que siempre, bueno, en el equipo por mi misma formación y por eso pues yo soy muy abierto a incorporar datos de tipo geológico y datos que se toman en campo, que al final pues son los datos duros, ¿no? Entonces sí, por supuesto. Ok, el último comentario de Yomaira Parra, excelente presentación, éxitos Carlos. Muchas gracias. Estaba pensando en las preguntas anteriores y hago la invitación a revisar estos trabajos de 2015 sobre todo lo que se ha hecho en las campañas. Igualito en este año 2020 publicamos un trabajo sobre la instalación de estaciones permanentes en Venezuela y ahí hay unas consideraciones de tipo técnico sobre la instalación de las estaciones. Estoy recordando un poco las preguntas anteriores y sí, hay muchos detalles que me vienen a la mente sobre cómo va la instalación de la estación, sobre cómo son la visual, la disposición de las mismas, la localización de los tripiés, etcétera. Hay una cantidad de normas y cosas que hemos considerado para nuestras mediciones. Entonces, creo que ahí está muy, muy bien detallado.